Hechos capítulo 9, versículo 27. Miren lo que dice la Biblia. Dice, entonces Bernabé tomándolo, hablando de Pablo, lo condujo ante los apóstoles y les relató cómo Saulo había visto el camino del Señor, en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valientemente en el nombre de Jesús, osadamente en el nombre de Jesús. Yo creo que Juan Calvino ilustra en forma muy interesante este acto de la conversión. Él dice así, mire, Dios no solamente transforma lobos feroces en ovejas humildes y también mansas, sino también las transforma en pastores abnegados, fieles de carácter. Esa es la transformación de lobos feroces, no solo a ovejas, sino también a pastores dedicados que sirven al Señor. Este fue el caso de Pablo, que se convirtió en un pastor de la grey del Señor en aquel tiempo. Vamos a estudiar la lección número 1 y el título de esta lección es Pablo, el apóstol de los gentiles. Vamos a tomar tres asuntos. Vamos a hablar de tres asuntos. Primero, Pablo antes de su conversión, Pablo y su conversión, y Pablo después de su conversión. ¿Ok? Vamos entonces. En primer lugar, ¿quién era Pablo? ¿Cómo fue antes de su conversión? Pablo de Tarso, dice la Biblia, natural de esta ciudad, que era una de las principales ciudades de Cilicia. Este Pablo era un ciudadano romano y este título probablemente lo heredó a causa de algún pariente anterior a él que había servido a Roma y él entonces también adquirió la nacionalidad romana. Pero él era un judío y él nació en el pueblo judío, era de la tribu de Benjamín. Y era un hombre que tal vez estaba dedicado a las escrituras. Era un fariseo fanático, pero también fue educado en la Torá, como dice la Biblia, a los pies de Gamaliel. Ahora, la Biblia dice tres cosas de él, principalmente. En primer lugar, Hechos capítulo 8, versículo 1 al 5, dice que era un perseguidor tal vez implacable, diríamos un perseguidor sanguinario, malo. Y lo describe crudamente allí en Hechos capítulo 8. Después la Biblia dice también que él contempló, él vio el apedreamiento de Esteban y consintió, no solamente vio, participó, fue testigo, sino también él consintió, como diciendo, tiene razón, pueden darle todas las pedradas que él merece. Y él se lamentó mucho después de esta actitud que él tuvo, que lo hizo sentir mal por el resto de la vida probablemente. Claro, tuvo la paz del perdón de Dios, pero fue una herida que cicatrizó en su corazón. Ahora, un tercer asunto es que Pablo no era apenas una persona que hacía su trabajo de perseguir y hacía justicias, entre comillas, sino que también él quería hacer más que esto. Así que si hay cristianos fuera de Jerusalén, yo también los voy a perseguir. Y por eso es que él pidió cartas de autorización para las sinagogas judías en Damasco, para allí también buscar a aquellos cristianos rebeldes, entre comillas, para llevarlos presos. Entonces era realmente un hombre que no solamente era un perseguidor, sino quería el hacer mucho más a la justicia, entre comillas, delante de la opinión, no solamente de él, sino de los demás también. Entonces vemos un Saulo que vivía en la oscuridad, que estaba fuera del camino, que no conocía a Dios realmente, aunque él creía que lo conocía, y todo esto cambió en su conversión. Vamos ahora a la conversión de Saulo, rápidamente. ¿Cómo fue la conversión de Saulo? Fíjense ustedes, casi al final de la jornada de 240 kilómetros entre Jerusalén y Damasco, Dios lo encontró, Dios se aproximó, Dios lo impactó con una luz, cayó al suelo y se quedó ciego. Dios interviene en la vida de las personas.
Dios no queda mirando el futuro y Dios interviene. Algunas veces ocurre como el barro, el barro se endurece, otras veces se derrite como, tal vez la cera, pero Dios interviene en la vida de la gente. Ahora, fíjense ustedes cómo es que Dios se acercó a Pablo. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta expresión doble del nombre significa que solamente una persona muy cercana podría llamar así a otra persona. Marta, Marta, dijo Jesús. Jerusalén, Jerusalén. Simón, Simón. Ahora, Saulo, Saulo. Y él ni siquiera reconoció: ¿quién me habla? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él reconoció que esa persona que le estaba hablando era sin duda Jesús, que lo amaba por la forma como habló. Él se impactó tan grandemente que él dio una respuesta impresionante. La Biblia dice en Hechos 22:10 que Pablo dijo: ¿qué quieres que haga? En otras palabras, ¿qué debo hacer, Señor? Se dispuso a hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere más en la vida es un corazón que se abra. Es como música a los oídos del Señor cuando alguien diga: entonces, ¿qué quiere que haga? Porque la mayoría de los seres humanos se esconden sus excusas y no quiere reconocer la necesidad de que Dios actúe en la vida. Él dijo: sí, actúa en mi vida. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Jesús le dijo: levántate y se te dirá lo que tienes que hacer. Una otra circunstancia en esta transformación es que una persona que es tocada por Dios obedece a Dios. Va para allá, y él fue. Quédate en esta casa, y se quedó. Y ahora haz esto. Cada vez que Dios le indicaba algo, él hizo de una manera noble. Esto es lo que hace Dios con las personas. Por eso es que tal vez Pablo dijo en cierta ocasión, 1 Corintios 15:10, él dijo: mas por la gracia de Dios soy lo que soy. No es por mí, sino por la gracia de Dios. Por eso es que todos nosotros debemos reconocer que Pablo no es que se convirtió, sino Dios convirtió el corazón de Pablo. No fue él que se convirtió, sino Dios lo convirtió en un hombre totalmente diferente. Ahora, vamos a la tercera y última parte. ¿Para qué? Para una gran misión. ¿Cuál fue la actitud de Pablo después de la conversión? Nosotros vemos que la primera cosa que Jesús hace con Pablo es retirarle la vista. Es decir, se quedó ciego. ¿Por qué se quedó ciego? Porque el peor enemigo de la visión es la vista. La vista nos limita al presente, la visión nos lleva al futuro. La vista es un elemento que nos da apenas una visión pasajera, eventual. La visión nos proyecta y no tiene límites. Dios quería hacer de él un hombre poderoso, de tal manera que nadie podría ni creer lo que él hizo. ¿Por qué? Porque Dios tenía una visión para él. Dios tenía un sueño para él. Y nada debiera truncar el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que en la Biblia nosotros encontramos en el libro de Hechos, versículo 9, versículo 15, ¿cuál fue la visión que Dios le dio a él? Entonces la Biblia dice: le mostraré que es un instrumento escogido y útil para poder llevar mi nombre a los gentiles y también a los reyes de la tierra, como a los propios hermanos judíos. Es decir, Dios le dio una misión específica. Vas ahora a predicarle a los gentiles y a los reyes de la tierra. Y entonces cada vez que Dios transforma a una persona, entonces le da una misión extraordinaria, la visión que Dios coloca en el corazón de los seres humanos. Fue entonces, dice la Biblia, para esta misión lleno del Espíritu Santo. Cayeron las escamas de sus ojos y Dios lo bautizó con el Espíritu Santo. Qué lindo, qué precioso saber que Dios hace esta obra perfecta en el corazón de los seres humanos. Vamos a terminar con dos reflexiones, dos aplicaciones. Ustedes pueden tener un poco más. En primer lugar, Dios nos llamó no para poder ser observadores del gran conflicto. O estamos con Dios o estamos sin Dios.
O somos seguidores de Jesús o somos perseguidores de Jesús. No podemos estar viendo. Cuando Pablo estaba viendo el apedreamiento de Esteban, él estaba posicionado, él estaba de lado, consintió todo aquello. Pero después Dios transformó su camino para ir del lado contrario a aquel que estaba siguiendo. Una segunda lección que aprendemos es que nosotros no debemos juzgar a los demás por su apariencia, por su situación en ese momento. Tal vez sea la peor y nosotros jamás debemos despreciar, porque Dios tiene un plan extraordinario para la transformación de personas. Dios no ve como nosotros vemos, Dios ve como ellos llegarán a ser. Yo quiero terminar con una tarea específica. Si Dios te ha transformado el corazón, ¿cuál es tu misión? ¿Por qué no esta semana cumplimos esa misión específica? ¿O por qué no oramos para pedirle, Señor, muéstrame cuál es la misión que tienes para mí? Que Dios te bendiga en este sueño. Vamos a hacer una oración ahora para pedirle al Señor que nos bendiga. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, nuestra transformación y también nuestra misión en la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.